Dice así la palabra del Señor. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan las semillas vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Padre, en el nombre de Jesús, me entrego en tus manos sabiendo que esta palabra viene de ti. Tu palabra nos enriquece, tu palabra nos enseña, tu palabra nos hace sabios, tu palabra nos exhorta, tu palabra siempre provoca algo, Señor. Gracias porque yo sé que en esta noche tú vas a hablarnos, sé que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar porque desde el principio, Señor, palabras, alabanzas, todo tiene que ver con esto que tú pusiste en mi corazón. Yo te pido que te muevas con libertad, Espíritu de Dios, Jehová Santo, toma tu lugar en esta reunión, toma cada vida en tus manos, Señor. Toma los pensamientos, las mentes de aquellos que están turbados, de aquellos que están distraídos y aquellos que vienen con preocupaciones de afuera. Señor, saca todo aquello que no proviene de ti, todo lo que quiera impedir que tu palabra pueda dar el fruto, Padre. Entrego en tus manos, Señor, este tiempo, que es un tiempo precioso donde vamos a recibir tu palabra y te pido que simplemente me dispongo para que me uses. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La versión que yo leí, quizás muchos no, si estaban leyendo, no es la misma que la que está ahí, me parece. Ahora, bueno, está. Porque generalmente, esta es Reina Valera, pero creo que es algo contemporáneo o algo así. Bueno, pero está, el significado es el mismo. Quizás cambie algunas palabritas. Y bueno, vamos a hacer una reflexión porque, bueno, a mí me gusta reflexionar, quizás no sea una prédica larga, a lo que están más acostumbrados, pero sí vamos a reflexionar un poquito sobre lo que nos enseña la palabra. Una de las cosas que yo observo en este salmo, la manera que, el título en mi Biblia dice oración por la restauración. El pueblo estaba cautivo y el salmista hace esta oración de una manera que me llama mucho la atención. Yo lo considero una oración de fe porque ellos estaban cautivos. Sin embargo, él dice que cuando el Señor haga volver a Sión nos parecerá estar soñando y narra todo lo que ellos esperan recibir en ese momento. Dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Aún todo eso que ocurra, el salmista como que soñara, como que lo estuviera viviendo. Dice, entonces seremos de testimonio, las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por esto. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Es una oración con expectativa de que algo iba a ocurrir, ¿no? Y yo creo que Dios nos quiere enseñar algo con respecto a nuestra manera de orar. Es lo que a mí me ministró en primer lugar. En el 4 dice, Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Y luego dice, que ahí es donde más me llama la atención, dice, haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Ustedes se dan cuenta que habla de una siembra. Cuando nosotros sembramos, bueno, nosotros no sembramos, yo planto alguna plantita, pero planto con la expectativa de ver algo, ¿no? Bueno, el sembrador lo mismo, cuando siembra es con la expectativa de algo. Y acá habla de sembrar con lágrimas para recoger con gozo. Y aquí el título de la prédica. Cuando nosotros sembramos, ellos lo viven como una siembra porque tiene la certeza, el salmista,
de que esas lágrimas que sin duda derramaron ellos en el tiempo de la cautividad, lágrimas, ese clamor en oración al Señor para que los haga libre, Él lo da por hecho que van a cosechar y que viene ese tiempo de alegría. Y eso me llamó la atención, porque yo digo, ¿realmente nosotros oramos de esa manera, con esa expectativa, con esa certeza que nuestra oración con lágrimas o nuestro clamor realmente es con esa expectativa de que eso lo damos por hecho, así como el salmista ya veía riéndose, rebosando de alabanza lo que iban a decir las naciones, todo lo que él estaba viviendo en ese momento como algo real, pero no lo habían recibido, ¿no? Y sacando una aplicación para nosotros, yo pensaba, todos nosotros, o la gran mayoría, quizás unos los más nuevos, hace menos tiempo que conocen al Señor, pero todos de alguna forma vivimos en cautividad. Quizás sin darnos cuenta, nosotros nos creíamos libres, pero la palabra de Dios dice que nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? En Juan 8:34, no lo busquen porque no quiero tampoco extenderme mucho. La palabra de Dios dice, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Esa era nuestra condición antes de venir al Señor. Quizás nosotros era algo natural, como la gente que no tiene al Señor hoy en día, y no entendían que estaban en cautividad, que estábamos en cautividad. Recién lo entendemos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando entendemos esa libertad que Cristo nos dio, que Él nos sacó, como me confirmaba el Señor cuando hablaba Milka hoy, de las tinieblas a su luz abundante, ¿verdad? Él nos sacó de una vana manera de vivir, porque nosotros teníamos una vida vana, porque es la realidad. No teníamos sentido, no teníamos propósito. Nos sacó a una vida con sentido, con propósito, ¿verdad? Bueno, eso lo hizo el Señor en el momento que nosotros nos rendimos a sus pies, en el momento que nosotros lo aceptamos, que hubo arrepentimiento genuino y que nos rendimos al Señor. Ahora, la condición de nosotros ahora es de libres, a diferencia del pueblo de Dios en ese caso que estaba cautivo. Sin embargo, nosotros a veces, aún siendo libres, no disfrutamos de esa libertad y vivimos como cautivos. A veces no nos damos cuenta, pero a veces dejamos que todo nos mueva al piso, que todo nos sacuda. Todas las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar. Sin duda que nosotros sabemos que todavía no hemos hallado la perfección, que vamos en camino a la patria celestial, que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros, pero la libertad en Cristo ya la tenemos. Pero, perdón, el Señor quiere que la disfrutemos, hermano, que vivamos como libres realmente, que vivamos con gozo, con alegría, que el mundo pueda ver en nosotros algo diferente, no que a nosotros todo nos puede y estamos cabizbajos y estamos derrotados ante lo mínimo, hermanos, porque nosotros tenemos a Dios, el más grande, el que dio todo por nosotros. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es el que no nos deja solos, el que no nos dejó huérfanos. Él nos entregó su Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos da fuerza para soportar, hermanos. Y hay cosas que provocan en nosotros muchas veces cuando oramos. Por eso yo les decía la importancia de orar de la manera correcta, con la expectativa de que vamos a recibir, tomándolo así como yo les decía, como una siembra para esperar la cosecha. Oramos esperando la respuesta, hermanos, con fe, ¿sí? Bueno, una de las cosas que muchas veces estorban y que frustran esa cosecha, porque así como en la vida natural sabemos que la siembra muchas veces es dolorosa, a veces requiere mucho esfuerzo, a veces hay plagas, las inclemencias del tiempo, un montón de cosas que estorban esa cosecha, ¿verdad? Y tiene un periodo de tiempo.
como también ocurre con nosotros cuando oramos esperando, ¿verdad?, la respuesta, y a veces se demora y nos llega. Y ahí es donde nosotros bajamos los brazos. Pero hay algunas cosas que estorban la oración. Y yo puse aquí, por ejemplo, una de las cosas que estorba la oración está en Mateo 6, del 14 al 15, que habla de la falta de perdón. Puse varios puntos, pero uno de ellos, porque nosotros, si bien fuimos perdonados por el Señor, nos consideramos libres, pero a veces cualquier cosita nos mueve el piso y nos lastima de tal manera que acumulamos heridas en nuestro corazón y permitimos que eso de lo que el Señor nos hizo libres vuelva a cautivarnos y vuelva a detenernos en el camino, ¿sí? Entonces, es la actitud de nuestro corazón la que debe cambiar. ¿De qué manera nosotros debemos proceder ante algo que nos hiere, que nos lastima? Porque si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, no vamos a avanzar, hermanos, y no vamos a cosechar con gozo. Podemos llorar, podemos hacer piruetas orando, pero si no lo hacemos con el corazón como a Dios le agrada, y si hay rencor en nuestro corazón, no vamos a recibir esa cosecha con alegría que nosotros anhelamos recibir. Y la palabra acá dice: pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Esto es muy conocido y lo podemos decir de memoria, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. Somos demasiado heribles, no sé si esa sería la palabra, o demasiado sensibles a que nos lastimen, nos duele todo demasiado. No digo que sea el caso de todo, pero es bastante común en el pueblo de Dios ver que andamos arrastrando pesadas cargas y muchas veces tiene que ver la falta de perdón y no avanzamos. Otra de las cosas que estorban la cosecha es cuando pedimos, pero sin fe, no creyendo. En Santiago 1, 6 y 7 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita de un lado al otro. Así no recibiremos cosa alguna del Señor. Y es verdad, hermanos, no podemos venir a la presencia de Dios, a veces sí acumulando cosas que nos han pasado, dolor, heridas, y llorando en la presencia de Dios, pero no estamos confiando que Dios va a hacer algo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros derramamos lágrimas, nos postramos a los pies del Señor y nos levantamos y nuestra mente sigue dando vueltas en el mismo problema. ¿Qué quiere decir eso? Que no oramos con fe, no creemos que Dios algo va a hacer. Y eso lo digo primero para mí, no lo digo para como la superada, lo digo primero para mí, porque nos pasa a todos. ¿Así? Bueno, en 1 de Pedro 3:7 nos habla también de algo que estorba la oración y que a veces no tenemos en cuenta. Habla sobre el matrimonio, sobre el trato entre los esposos. Dice los esposos dando honor a la mujer como vaso frágil, de la forma que se tratan en el matrimonio, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, lo dice la palabra. O sea, si nosotros, así como acá habla del varón también, un poquito antes habla de la mujer, del respeto de la esposa hacia el esposo, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros a veces llevamos y arrastramos y después vamos a los pies del Señor y parece que no recibimos, que no viene nada. Pero hay varios factores que nos hablan del estorbo en la oración. Pero ahora les voy a hablar un poco de la verdadera oración, de la verdadera siembra con lágrimas, con expectativas que Dios espera que nosotros podamos hacer cuando oramos. Y recordaba un poco, yo creo que la primera siembra con lágrimas que todos hicimos fue cuando nos entregamos al Señor.
la oración de arrepentimiento, ¿verdad? Qué linda cosecha, porque ahí cosechamos perdón, vida eterna, salvación. Cosechamos con gozo, hermano. Todavía no llegamos allá, pero sabemos que eso Dios nos da la certeza, ¿sí? Que es una respuesta segura, porque nosotros, si verdaderamente le entregamos nuestro corazón al Señor y venimos a Él con un corazón arrepentido, así lo recibimos. Como me recordaba un poco la palabra del fariseo y publicano, la oración del publicano, cuando él se presenta y le dice: Señor, sé propicio a mi pecador, y no se le va a levantar la cabeza, con un corazón realmente arrepentido. A diferencia del otro, que ahí sí, esa oración era estorbada por su actitud, una actitud soberbia. El fariseo decía: yo no soy igual que este, yo ofrendo y yo diezmo y yo soy el mejor, y bueno, se vanagloriaba de muchas cosas. No lo dice exactamente con esas palabras, bueno, eso es otro estorbo para la oración. Pero un corazón humillado en la presencia de Dios, como en este caso, es un corazón que Dios lo recibe y que vas a cosechar seguro con gozo, hermano. Porque Dios responde, porque Dios es fiel. Cuando sembramos, yo hablo de siembra porque quiero que entendamos esa parte, ¿verdad? De que lo hagamos con expectativa de cosechar. Por los perdidos, hermanos, por la gente que no conoce al Señor. Tenemos que derramar lágrimas. Y yo creo que muchas veces la mayoría de nosotros, no digo todos, pero hemos dejado que lo que nos pasa a nosotros, que lo que nos rodea, que los problemas, que el trajín diario, nos ha hecho perder un poco ese amor por las almas, esa oración con gemido mismo por las almas, por los que están afuera, por los que están perdidos. Y si no, pensemos cuántas personas nosotros en el día se nos cruzan en el camino y nosotros a veces las vemos pasar. Lo digo para mí. Entonces, cuando nosotros realmente nos conmovemos ante una persona, ayer, por ejemplo, yo vi pasar por mi casa un muchachito con la cara que se veía que estaba pasado de droga, y una cara de desesperanza, los ojos hundidos, y a mí me conmovió el corazón. Y yo digo, orar con clamor, por supuesto que tenemos que hablarles, pero que realmente nuestra oración sea una oración con clamor, con lágrimas, por esas personas que no conocen al Señor y que quizás no les queda mucho de vida y van a partir a una eternidad sin Dios. Esa oración con lágrimas va a recibir cosecha de gozo, porque así alcancemos de todas las personas que nosotros oramos. A veces ni siquiera nos enteramos, hermano, pero Dios escucha. Y Dios dice la Biblia que Él recoge nuestras lágrimas, todas nuestras lágrimas, en su redoma o en su vasija, que todas nuestras lágrimas están escritas en su libro. Él no deja pasar nuestras lágrimas, nuestro clamor, Él lo ve todo. Entonces, no seamos indiferentes a la miseria humana que en un tiempo estuvimos nosotros en esa condición. Y si Dios no hubiera puesto personas que se nos acercaran, quién sabe, quizás ni estábamos ya. Otra siembra con expectativa de cosecha es cuando oramos por la congregación, por la iglesia, por aquellos hermanos que vemos caídos, por aquellos hermanos que necesitan respaldo en oración, que también a veces somos indiferentes, a veces nos saludamos, a veces en la mirada se nota que el hermano no está bien. Y qué raro que estaba el hermano, algo le pasará. Pero vamos a nuestra casa y oramos por el hermano, doblamos rodillas, clamamos, derramamos lágrimas en la presencia de Dios. Sin duda nosotros, si lo hacemos, va a haber una cosecha de gozo. Dios va a restaurar esa vida, porque Dios es fiel. Y todas estas oraciones que yo nombré son oraciones que tienen que ver con los intereses de nuestro Dios,
porque no estamos orando porque quiero tener un autito, porque no está mal que queramos tener cosas más, estamos orando por vidas, por lo que Cristo pagó un precio de sangre, no es cualquier cosa, no son cosas vanas, está en juego la eternidad, ¿sí? Entonces, yo creo que Dios, una de las cosas que está tratando es eso, ¿verdad? Orar realmente con lágrimas y con expectativa de cosecha. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, tenemos un ejemplo claro de un hombre de Dios que él oraba, que él sufría por la iglesia de Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, que sin duda él derramó lágrimas. La Biblia dice que en algún caso él decía, por los cuales sufro hasta, hijitos míos, por los cuales sufro hasta como dolores de parto, tal era lo que él se conmovía. Sin duda que él derramó muchas lágrimas. Pero qué cosecha tremenda, ¿verdad? Hoy tenemos las cartas del apóstol Pablo y cómo nos inspiran, ¿verdad? ¿Sí? Y él dice allí en esos capítulos, pero una cosa hago, me olvido ciertamente lo que ha quedado atrás. ¿Vieron, Pablo? Él, después de Jesús, yo creo que es uno de los que pasó más dificultades, más persecución. La Biblia nos narra en 2 de Corintios 11:23 todas las peripecias, todas las cosas que pasó Pablo. Y sin embargo, no lo vemos a Pablo lamentándose por su pasado, lo que le hicieron y cómo vivió, porque si no, no estaría esto acá, Pablo se hubiera quedado ahí en el camino. Pero Pablo dice, yo me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, no se detenga. Pablo más adelante dice, he peleado. Él pudo decir, aún en momentos que él ya sabía que estaba próxima a su muerte, él pudo decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué expectativa tenía Pablo? ¿Pablo ya estaba viviendo eso? No, pero Pablo estaba seguro, al igual que el salmista. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. No oremos rendidos, no escuchemos una noticia dramática y a veces cosas que nosotros decimos, esto no tiene vuelta, esto no tiene solución. No sabemos, vamos a orar creyendo que Dios algo va a hacer, porque si no nosotros ya oramos entregados. Entonces, una de las cosas que yo creo y que a mí me deja como enseñanza esto, es la forma de orar. Clamemos, derramemos lágrimas, sembremos lágrimas, pero con expectativa de que vamos a cosechar y nos vamos a gozar con la respuesta, hermanos. ¿Sí? Es simplemente esto, no voy a agregar nada porque no me lo dio el Señor me dio esto nada más y no quiero hablar lo que el Señor nos puso en mi corazón. Pero espero que haya quedado claro y que también podamos en este momento aprovechar para que nos analicemos delante de Dios. Analizar qué puede ser que está estorbando nuestro corazón, un poco de acuerdo a lo que estuvimos leyendo, lo que estuvimos viendo que puede estorbar nuestras oraciones. ¿Qué puede ser que está deteniendo la respuesta? Esas cosas que yo puse que hablan del estorbo en la oración, y quizás hay muchas más, pero que cada uno de nosotros analicemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y vamos a orar creyendo. Cada uno ponga su oración delante de Dios, su petición, su clamor. Y los invito a ponerse de pie. Y vamos a hacer esta oración creyendo que nuestro Dios va a responder.